que estén muy bien. En esta ocasión es un video muy especial porque tengo conmigo a una de las mujeres más importantes en mi vida, a las que más amo en el mundo. Y pues dejaré que ella se presente. Hola, yo soy Elizabeth Villanueva. Yo soy amiga de Diana ya desde hace mucho tiempo, Como casi 5 años. No, más de 5 años. No, te juro como 5 años. No, bueno, mucho tiempo. Y bueno, yo estoy aquí a petición de ella. Creo que vamos a debatir un tema muy interesante. Yo estudié Relaciones Internacionales, nada que ver con pedagogía. Pero al final me interesan también mucho estos temas. Creo que son muy importantes para el desarrollo social en general. Y pues esperamos que les guste. Y pues bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de un libro que considero que ha impactado mucho en mí como madre, que creí importante compartirlo con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Disciplinas sin lágrimas, de Daniel Siegel y Tina Payne Bryson, corrígeme si está mal dicho. Y pues bueno, este libro lo encontré sin querer en TikTok cuando me empezaron a salir las cuentas de las personas que son expertas en crianza respetuosa. Entonces dije, ¿por qué no? Hay que empezar con este hermoso mundo del aprendizaje acerca de la maternidad y la crianza. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar discutiendo el primer capítulo, repensar la disciplina. Queremos empezar con la idea de que muchos nos dicen, nadie nos educa para ser padres. No estoy tan de acuerdo, porque sí aprendemos inconscientemente a través de nuestros padres, porque es la experiencia más directa y más cercana a nosotros. Entonces, para empezar, ya traemos ese chip. Y aparte, los medios de comunicación en general nos bombardean a través de las series que vemos, de las películas, de toda la propaganda. Entonces no es algo que nosotros no sepamos hacer. Más bien yo creo que no sabemos qué sabemos hacer, y en general nadie nos dice que de una vez que ya eres padre o que ya estás relacionado con la educación de los hijos, tienes que volver a aprender o hacerlo de una manera más consciente, para que la forma en la que tú eduques a tus hijos o a tus alumnos o a los niños en general sea mucho más fructífera para ambas partes. Por ejemplo, pensemos en cómo nos educaron nuestros papás. Por mi parte, yo creo que tuve una educación muy extraña, porque sí, en parte mi papá era muy disciplinario, era muy fuerte, muy imponente, y pues que nos educaba a través, ya saben, ¿no?, de la famosa chancla, del cinturonazo. Yo también soy hija del cinturonazo. Y mi madre, pues mi mamá, más que golpes, es que no podría decir que fue mucha violencia en general, porque simplemente es una parte de... Ay, es que cómo decirlo, no quiero hablar mal de ellos. Sí, es que hay más información, entonces ya que hay más información y más estudios, pues las nuevas generaciones de padres ya tenemos más accesibilidad a nuevas formas de educar, ¿no? Y pues simplemente puedo decir de lo mío es que no había eso en ese entonces no es por criticar ni nada, pero sí era lo tradicional, ¿no? O sea, haces esto o no tienes aquello, tienes que responderme con buenas calificaciones. Yo me acuerdo mucho de que en el kinder, según yo, fue mi primer beso, en tercero de kinder, perdón. Y yo me acuerdo que llegué súper emocionada a decirle a mi papá, o sea, a mi papá, le dije, papá, yo tuve mi primer beso. No, pues me correcta con el cinturón. O sea, lo clásico, ¿no? Y pues, cuéntanos. Sí, yo también soy hija del cinturón. Yo no soy de la chancla. Bueno, un poquito, pero o sea, en realidad no. La disciplina con mi papá es una persona muy estructurada, entonces era como muy de planear las cosas y de las cosas están claras y estas son las reglas y si rompes las reglas hay consecuencias. Entonces, pues las consecuencias son estas, ¿no? Entonces tenía así casi una lista así de si no guardas tus juguetes son 3 cinturonazos, si le respondes a tu mamá son tantos cinturonazos, o sea, era como muy organizado toda la onda, pero... Y por el contrario, mi mamá era como mucho más reactiva, como más de... Se enojaba en el momento y pues ya, ella sí fuera como ya de lo que agarrara cerca. Entonces,
pues sí, o sea, también era como muy diferente como la forma en que fue la disciplina. Y bueno, también mi caso es como muy particular porque en realidad yo crecí primero con mis papás y después solo con mi mamá y después solo con mi papá. Cuando yo tenía como 11 años empecé a vivir solo con mi papá y ahí cambió mucho la forma en que se ejercía la disciplina. También ya estaba un poquito más grande, entonces ya nunca jamás me volvió a pegar y ya era más una relación como más de iguales, digamos, o sea, obviamente no de iguales porque pues seguía siendo mi papá y necesitaba responder a ciertas cosas, pero sí era más como de hablar las cosas y de regaños más bien como verbales antes que físicos, exactamente. Y creo que algo que mencionaste que es como súper importante es que no solamente es una cuestión de la disciplina en lo físico o no lo físico, etcétera. No es solamente esta discusión, sino incluso la forma en que se han transformado las expectativas que tienen de los hijos, ¿no? O sea, la generación de nuestros papás tenía ciertas expectativas que tal vez la generación nuestra generación ya no tiene, ¿no? O sea, igual y para ellos era como súper importante que tuvieras las mejores calificaciones y que fuera como tus calificaciones era tu única responsabilidad, entonces era, al menos a mí sí me decían, ¿no? Así como tu única responsabilidad es ir a la escuela, entonces pues en la escuela tienes que ser muy buena, ¿no? Entonces siempre era como tener las mejores calificaciones. A mí siempre mi papá me dijera, eres la mejor, siempre me animaba y bla, 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 pero pues sí te creaban ciertas como expectativas a ti misma de pues entonces tengo que ser la mejor porque es mi única responsabilidad, ¿no? Entonces tal vez eso es algo que se está transformando y ya vemos como otras posibilidades en los padres como más contemporáneos. O sea, justo no lo había pensado así realmente, pero muchas de las cosas que el libro también maneja es que en torno a todo, o sea, en torno a las conductas o a todo lo que nosotros nos han enseñado que debemos de disciplinar o de educar o de cambiar en los niños, son cosas en torno a las expectativas, ahora que lo dices. Porque piensa en las cosas que la gente presiona porque tú enseñes y son puras expectativas, ¿no? Cuando los niños están haciendo los berrinches en público, realmente es pura expectativa. Expectativa de tanto de los padres, ¿no? La sociedad en los padres, de cómo tiene que comportarse tu hijo en sociedad, y la expectativa del padre del hijo de cómo tienes que comportarte. Es que sí, en general es la generación de las expectativas, porque tanto tienes que tener ciertas calificaciones, como tienes que estar bien portado, como no te metas en la plática de adultos, como no puedes hacer esto porque, en el caso de las niñas, no puedes jugar fútbol porque eres mujer, no puedes ser ruda porque eres mujer. O sea, en todo son puras expectativas, realmente pues no había una justificación. Sí hay una justificación ideológica, pero bueno, ¿no? El punto, justo como lo dice Eli, buscamos que la educación de los hijos y su crianza ya no esté en torno de las expectativas de uno como tal, independientemente de tu ideología, de donde vivas, de todo, sino que sean los niños los que guíen, pues, básicamente su desarrollo, ¿no? Más bien nosotros somos la guía para que el niño crezca a su manera, a su ritmo y a su pensar, por así decirlo. Pero bueno. Era porque esperaban demasiado de nosotros. Retomando el libro y tomando en cuenta los ejemplos de los que estábamos hablando, justo habla de que lo que normalmente se hace es que nosotros como padres, o bueno, las personas que estamos a cargo de la crianza de los hijos, solemos ser reactivos, ¿no? En general, si el niño viene y te pega por X o Y razón, pues lo primero que hacemos es enojarnos y pues ya depende de cada quien cómo se enoja, ¿no? Pero es lo usual, o sea, yo me acuerdo que la mayoría de las peleas con mamá durante toda la vida han sido así. Yo hago algo que no cumple con su expectativa, entonces ella se enoja y grita, entonces yo me enojo y grito, y pues es un ciclo vicioso que creo que muchos papás tenemos con nuestros hijos, ¿no? O que tuvimos. O que tenemos con nuestros papás. Sí, o que tenemos en general, ¿no? Yo creo que no solo se trata de la crianza, sino que en general nuestras relaciones suelen ser muy reactivas. Y es muy chistoso porque justo hablábamos de que justo estaba hablando Eli con un círculo de la reactividad de la raza humana. Ah, sí. Sí, estábamos hablando sobre, o sea, otra cosa completamente diferente, sobre
una película de ciencia ficción. Y entonces en la película, como que justamente los personajes no se paran a pensar un momento en qué está pasando. O sea, es una película de aliens. Entonces llegan los aliens y entonces la primera reacción de todos es como, nos vienen a atacar, tenemos que atacarlos, y no se paran a pensar así como que hay otras posibilidades. Y eso nos pasa en toda la vida, ¿no? O sea, no solamente, yo no soy mamá, pero he trabajado y me gusta mucho, es como mi pasión la docencia. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, cuando un alumno está atrás, no sé, hablando todo el tiempo, es como, o sea, a ver, cállate, ¿no? Y entonces de pronto es como, o sea, no nos paramos a pensar en la situación específica en la que ese alumno está pasando, ¿no? O sea, por qué está hablando, y que es una de las cosas que trata también el libro. Sí, a final de cuentas la reactividad es natural, es muy humana, entonces no se trata de que eres reactivo, estás mal. Pues no, es natural, no podemos evitarlo, pero sí hay formas en las que podemos controlarlo o si no, redirigirlo de alguna forma sana. Entonces no se trata de decir que todos los papás que hemos caído en este error o todos los que lo hicieron o nuestros padres están mal, es natural y el punto es ver nuevas formas de hacerlo. Pues bueno, retomando un poquito más al libro, los autores nos lo plantean como piloto automático cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. ¿A qué se refiere con piloto automático? A que nuestras acciones no tienen ninguna intención de llegar a ningún objetivo o meta clara. Entonces lo podemos ver muchas veces, por ejemplo, en muchas formas de castigos, que no solamente menciona el libro, sino que ya hemos estado mencionando anteriormente. La más conocida o más popular todavía, pues la del castigo físico. Y pues ya habíamos hablado también de esto un poquito antes en los videos. Para empezar, cuando tú estás agrediendo a alguien de cualquier forma, la persona lo que automáticamente va a hacer es una reacción primitiva. En el libro lo manejan como, bueno, tienes una reacción primitiva de sobrevivir a un ataque o una amenaza, entonces respondes te quedas quieto, huyes o atacas. Entonces en ese momento el cerebro de la persona que está recibiendo la amenaza pues se bloquea de alguna forma y no puede pensar más allá de esas reacciones primitivas. Entonces cuando nosotros le estamos pegando o agrediendo a nuestros hijos es lo que va a pasar. Si nosotros esperamos que ellos aprendan alguna lección o algo que nosotros queremos que aprendan, pues no lo van a hacer porque simplemente están bloqueados. Y de hecho es hasta contradictorio porque nos lo manejan como, bueno, tú siendo el cuidador, siendo la persona con quien debería de refugiarse cuando se siente atacado de alguna forma, tú eres el que le está incitando esa reacción de miedo. Entonces es contradictorio a nivel cerebral que por un lado le esté diciendo al cerebro corre y huye del peligro y al mismo tiempo quédate porque esta persona te va a proteger del peligro, ¿no? Entonces yo creo que es lo que menos queremos lograr en nuestros hijos, y no solamente con la violencia física, como ya lo habíamos hablado él y yo anteriormente, también se trata de las amenazas, de la violencia como psicológica que ejercemos muchas veces, y repito, no solamente es en los niños, sino en nuestras relaciones en general. Yo creo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque muchos de los que defienden este tipo de disciplinas, si se puede llamar así, son los que decimos, bueno, a nosotros no nos pasó nada, somos, o sea, adultos perfectamente funcionales. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero yo era de las personas que decían, sí, o sea, los golpes son necesarios porque, y aún siendo pedagoga, qué pena, sí estuve mucho tiempo a favor porque yo decía, no, es que después de recurrir a todas las formas de educar a los hijos y si no funciona ninguna, pues los golpes deben de ser la última opción. O sea, sí es una opción, pero la última opción, ¿no? Yo toda ridícula diciendo esas cosas. Y yo diciendo, no, pues a mí no me ha pasado nada. O sea, sí tengo recuerdos tristes, pero no pasó nada. Pero ya viendo mi forma de actuar, o sea, mi día a día, ya que soy consciente de todo esto y lo puedo reflexionar, me doy cuenta de que sí, realmente me afectó de muchas formas muy negativas. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando discuto con Marco, que es yo creo que la persona que pues más confianza, ¿no? En la intimidad tienes y cosas así. De repente me enojó y aunque sea bromeando, de repente le hago así como de, ay, ya estate, ¿no? O un golpecito. Y yo era muy agresiva en la secundaria, por cierto, yo sí le pegaba a los niños y cosas así. Y pues eso no es normal, o sea, yo creo que de chiquita y siempre lo vi como chiste de, ay, soy mucho más fuerte o soy igual de fuerte y eso me enorgullecía. Pero viéndolo o pensándolo bien, pues qué feo, ¿no? O sea, era mi forma como de imponer alguna emoción y de
instintivamente querer doblegar a la otra persona, ¿no? Y eso no se me hace para nada saludable. Y eso solo soy yo, que me considero, según yo, muy sana emocionalmente y que según yo soy muy equilibrada. Entonces, imagínense, no somos muchísimos los que tenemos este chip y de alguna forma lo expresamos de una manera negativa en nuestras vidas. Creo que tiene también mucho que ver con la relación que tenemos con el poder y la disciplina, o sea, relacionamos la disciplina con el poder, justamente a partir de esta idea, y lo menciono un poquito en el libro y creo que es una idea muy interesante, esta cuestión de que la disciplina al final lo que es responder a las necesidades del otro, ¿no? Entonces es como vas a obedecer. Obedecer al camión de basura, amigos, porque ya llegó. Bueno, ya notaron que cuando grabo pasa el camión de las basuras, ¿no? Para que... Siempre. Entonces, o sea, la relación que tenemos con la disciplina no es una cuestión de aprender, de aprendizaje y de poder encontrar dinámicas más saludables, sino al contrario es una cuestión de jerarquías, ¿no? Es como, vas a obedecerme porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Entonces es como yo tengo una jerarquía en donde me vas a tener que obedecer, sea o no correcto o estés o no de acuerdo. Entonces justamente esta relación que tiene con el poder se refleja en que tenemos con el poder desde la familia, se refleja en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, en que nuestra primera reacción sea la agresividad o una de nuestras primeras reacciones sea la agresividad en lugar de buscar, por ejemplo, el diálogo, ¿no? O sea, en el que intentamos doblegar en lugar de dialogar o de llegar a un consenso. Entonces, esta cuestión de como de esta microfísica, lo diría Foucault, como esta microfísica del poder de las relaciones interpersonales, no necesariamente tiene que ser pensar en el poder como en estas grandes estructuras, sino en nuestra vida diaria. Muchas veces lo aprendemos y lo desarrollamos a partir de las relaciones que existen en nuestra familia. Me encanta. Y pues sí, o sea, también me recuerda mucho a Carlos González, el pediatra del que ya me han visto en los videos. Justamente, si buscan videos de disciplina de él, no hay. Lo más cercano es autoridad y límites con los hijos. Y él dice, pues es que, a ver, aquí no venimos a ¿cómo decirlo? A seguir... ¿A imponer? Ajá, sí, o sea, aquí no venimos a imponer o a ejercer el poder que tenemos del poder que tenemos hacia nuestros hijos, sino simplemente a ejercer cierta autoridad que no es una autoridad que signifique a fuerzas... es que sí significa poder, pero no el poder siempre. En ese sentido, ajá. Simplemente tú tienes una autoridad nata por ser el papá, porque eres mayor, porque tienes más fuerza, pero no es una autoridad que tenga que implicar que tú trabajes en ella. Tú no tienes que demostrarle a tu hijo que tienes autoridad a través del poder, en este caso con la disciplina, a través de violencia o cosas así. O sea, simplemente tienes autoridad, eso es nato y no tienes que hacer nada como para ganártelo o para demostrarle a un niño que la tienes. Entonces, justamente es eso, repensar nuestras relaciones, no a través de la violencia. De la violencia. Y otro también de los casos que, bueno, otro ejemplo que pone el libro también es el aislamiento, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que una serie se hizo muy popular en Home and Health. Hace, super niñera, ¿no? Todos amábamos a la super niñera. Yo incluso embarazada decía, yo voy a descargar todas las capítulos de super niñera porque qué efectiva, oye. Pero ahora que lo pienso, muchas de sus técnicas eran el aislamiento. La más famosa era el aislamiento, eso de llévatelo a la banquita, déjalo ahí hasta que haya reflexionado, haya pasado un tiempo suficiente y ya después lo incorporas otra vez. Y pues obviamente el niño, ya que está solo y que entiende que no va a regresar a las actividades hasta que se calme, pues ya funciona, ¿no? Y era muy efectivo. Y pues aquí el mensaje que le estamos dando a los niños es, bueno, lidia con tus emociones solo, ¿no? Aquí nosotros no tenemos que enfrentar la problemática que tú tienes, nos estás afectando a nosotros, entonces, ¿sabes qué? Apártate para que o te puedas calmar o en este caso reflexiones. Pero siendo sinceros, yo creo que, siendo sinceros, incluso en el libro habla de que un niño no piensa y no reflexiona. O sea, ¿en qué momento si tú... Imagínense que yo estoy discutiendo con Eli y nos enojamos y de repente Eli me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar contigo, vete a pensar sobre lo que me dijiste.
O sea, ¿yo en qué mundo voy a ir a pensar realmente, wow, creo que hice mal en decirle estas cosas a Eli? O sea, lo que pensaría es, ay, maldita Eli, o sea, ¿cómo se atrevió, no? Y es justo lo que piensan los niños cuando los aislamos. O sea, no piensan, mi papá, qué benevolente conmigo, sí, fue un mal niño. No, o sea, lo que piensan es, tengo el peor papá del mundo. Y me acuerdo mucho que por azares de la vida vi ayer un pedazo de La Rosa de Guadalupe. Y hoy, o sea, no sé por qué, azares del destino, el capítulo trataba de un papá, ya saben, ¿no? Papá modelo, empresario rico, que trabajaba por el bien de sus hijos y su educación. Y el punto era que adoptaba como su tutela a un niño que vendía chicles en la calle, ¿no? Sin papás. Y pues ya saben, ¿no? La discusión de los niños, el hijo del señor con el niño que vendía chicles, de que al niño lo mandaban a su cuarto, ¿no? Al hijo del señor. Y lo seguía el otro niño, y el niño todo enojado, no, es que mi papá no me quiere, nunca me hace caso, ve cómo nunca tiene tiempo para mí, y no lo quiero, lo odio. Entonces el niño que vendía chicles, ay, es que tu papá es un gran papá, yo quisiera un papá que hiciera esas cosas por mí, porque te ama muchísimo. O sea... Ay, Dios. Tengo mucho debate con esa escena, pero o sea, eso no va a pasar, ¿no? No tenemos un Pepito Grillo y no es razonable porque si alguien... Es como decir, me pega porque me ama. Pues no va a pasar nunca. O sea, nunca. No, o sea, no, dejemos de romantizar las conductas agresivas en pro de un amor. Y en este caso, como paréntesis, yo creo que este ejemplo está muy errado en este capítulo, porque que tu papá trabaje duro y tenga un buen solvento económico, o sea, no está mal, ¿no? Está padre. Pero romantizar eso con el hecho de que deje de ponerle atención a sus hijos y no tenga ese lazo afectivo con el niño, pues, ¿eso qué? O sea, puedes darme la educación del mundo, sí, pero con los niños nunca es suficiente. O sea, al final de cuentas, no se trata de cuánto tiempo tengas para ellos, sino que se trata del tiempo de calidad que tengas con ellos. Pero bueno, retomando lo del aislamiento, pues sí, o sea, muchos lo pensamos como la forma más humana. No queremos el castigo físico, entonces hagamos algo más tranquilo, el aislamiento. Pero sí, le estamos enseñando a nuestros hijos que no nos interesa lidiar con sus problemas, que de alguna forma nosotros estamos reprobando ese comportamiento en ellos. Entonces, yo no te quiero ver así, yo no quiero que estés así conmigo, entonces aléjate de mí. Y es el momento en que más lo necesitan. Ya habíamos hablado que los niños y su forma de expresarse, sea efusiva y explosiva a veces, no es por molestar o no es por nadie, o sea, no se trata de nosotros, se trata de ellos y de que tienen una necesidad que necesitan que alguien les ayude a cubrir. Uh-huh. Entonces lo que más necesitan es nuestro apapacho, que los escuchemos, que estemos ahí para ellos. Y también ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, del aislamiento, en realidad siento que esto se refleja mucho, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, creo que yo insisto mucho en la parte social porque al final pues estudié ciencias sociales y yo no tengo la experiencia de un hijo o hija. Entonces, pues no puedo compartir desde esa experiencia, pero muchas de las dinámicas de las que está hablando Diana las se pueden ver como en nivel macro, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros veamos un problema, alguien problemático en la sociedad y entonces la primera solución que hay es aislarlo, ¿no? Entonces es como... No, pero entonces se ve como es porque ese individuo es un peligro para los demás. Ajá, y entonces imagínense que se puede hacer esa relación con la forma en que se tratan los niños, ¿no? O sea, es como, es que este niño es insostenible, entonces vamos a aislarlo hasta que aprenda, ¿no? Y entonces, pero en realidad, ¿cómo va a aprender si está aislado, ¿no? O sea, al final creo que una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es que el aprendizaje es colectivo. Entonces, si nosotros intentamos que el niño aprenda a partir de estar solo, lo que va a aprender no va a ser a partir de la colectividad, sino a partir de la individualidad, y eso va a hacer todavía más difícil su desarrollo, ¿no? Y eso es lo que pasa también a nivel macro, ¿no? O sea, en lugar de intentar resolver los problemas en colectivo, se intentan resolver los problemas aislando.
el problema, entrecomillado, y entonces las demás personas no tienen que sufrir ese problema, ¿no? Entonces creo que aquí hay una discusión como muy interesante en esta parte y esta analogía como de le estamos haciendo lo mismo a los niños que lo que le hace la sociedad a los problemas, entre comillas. Sí, me recuerda muchísimo al tema que se suscitó cuando se aprobó, ay, sí, ya tiene años, ya ni sé qué pasó con eso, pero cuando se aprobó de que los niños con necesidades especiales, educativamente hablando, se incorporaran al sistema educativo normal. Y me acuerdo que fue como un boom, porque justamente lo que estamos acostumbrados es los niños con necesidades educativas especiales se van a sus escuelitas especiales y así las personas normales no tenemos que, los profesores no tienen que lidiar con eso. Y no son los profesores, porque no se trata de que, ay, yo profesor quiero la vida fácil, ¿no? Sino se trata de la institución educativa que no quiere lidiar con capacitar a sus profesores y darle las herramientas necesarias para poder afrontar este tipo de situaciones. Pero bueno. Paréntesis. El libro también menciona que en dado caso que nosotros quisiéramos que los niños reflexionen, la mejor idea o la idea que debería de ser es el espacio seguro, es la zona segura. Que bueno, ok, queremos que esta persona se calme y pueda, más que reflexionar en su comportamiento, pueda manejar sus emociones. Pues una zona segura en el caso de los niños, un cuarto con sus juguetes favoritos, con música relajante, a lo mejor llevarle algo de comer rico, no sé, dejar que se calme. Y también lo dice que a los adultos también, o sea, al final de cuentas yo creo que el libro no solamente habla de crianza, sin querer, habla de las relaciones, y ustedes pueden verlo, yo acabo de notarlo también, es de todo, como es arriba, es abajo. Exactamente. Entonces, salud mental para el niño, salud mental para el padre, salud mental para todos. Pero bueno, siguiendo con el libro, porque no podemos ahondar en todas las problemáticas, lamentablemente en tan poco tiempo. Bueno, entonces, todo esto es lo que normalmente se hace y el punto es que podemos mejorarlo. Bueno, ¿cómo? El libro, para empezar, nos dice que al contrario de la reactividad y del piloto automático que solemos tener los padres, debemos de tener una intencionalidad. Lo que significa que todas nuestras acciones en torno al niño tengan un fundamento, un objetivo y una estrategia clara de a qué queremos llegar con todo lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, ya lo habíamos hablado, todo lo que tú hagas enfrente del niño o conviviendo con el niño, de alguna forma le afecta y le está enseñando algo. Entonces todo tiene que ir con intención. Y pues para lograr esto, el libro te dice que puedes empezar cuestionándote 3 cosas. Cuando un niño hace algo, o manejémoslo ya en un nivel más como que fuera del niño, cuando una persona hace algo que a ti te molesta, te afecta de alguna forma, lo que podríamos preguntarnos es, para empezar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué mi hijo de 10 meses me abofeteó en la cara? ¿Por qué lo hizo? Bueno, ay, no sé, a lo mejor no le he cambiado el pañal, ¿no? En 10 horas. Yo qué sé, o sea, ¿por qué lo hizo? Ahí debe de haber una explicación o alguna necesidad que el niño no pueda cubrir en este momento y me lo está comunicando de alguna forma. La siguiente es, bueno, ¿qué quiero enseñarle? Me abofeto en la cara, le cambié el pañal. Es que Alex es muy pequeño para estos ejemplos, lo siento. Fijamos otra vez que él y yo nos estamos peleando. Bueno, de repente Eli me abofetea en la cara. ¿Por qué Eli me abofeteó en la cara? Simulándolo, ¿no? Entonces, yo antes de reaccionar a ello me pregunto por qué y me doy cuenta de que sin querer le estoy pisando. Le estoy bien enterrando un alfiler en el pie, ¿no? Es que una reacción tan violenta debe ser algo preocupante, ¿no? Y ay, bueno, me doy cuenta de ello, entonces puedo atenderlo. Pero no lo debía atender antes. Bueno, me doy cuenta de ello. La siguiente cuestión sería, bueno, ¿qué quiero enseñarle al niño? En este caso, ¿qué quiero lograr con Eli? Quiero lograr que ella ya no sienta dolor y que ya no peleemos. Es que estábamos peleando. No te estaba enterrando nada. Te estaba bofeteando. Bueno, ¿qué quiero lograr con Eli? Quiero lograr... Por ejemplo, ¿quieres lograr que yo en lugar de abofetearte te diga, oye, me está doliendo? Sí. Exacto. ¿Ven por qué tenemos que preguntarnos estas cosas? El otro sujeto tiene mucho que decir. Ajá, queremos lograr que...
otra solución a la reacción o lo que Eli está sintiendo en este momento. Y al final, ¿cómo lo quiero lograr? Es bueno, quiero que Eli no me abofetee, sino que lo comunique de otra forma. ¿Cómo lo voy a lograr? En este caso, yo a través del diálogo. Eli. Bueno, Eli tendrá que decirme para empezar, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero lograr a través del diálogo. Es que ven por qué es tan subjetivo qué queremos cambiar de los niños con la disciplina. O sea, en este tipo de conflicto que estamos teniendo él y yo para buscar ejemplos, nos damos cuenta de que se refiere más bien a comportamientos como muy específicos que le pueden molestar a uno, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si Alex tuviera un hermano o hermana, le está pegando, ¿no? Y entonces tal vez te puedes preguntar por qué y puedes ver que, no sé, que su hermana estuvo enferma, entonces le estuvieron poniendo más atención a ella y está resintiéndolo a Alex, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones creo que son un poquito más sencillo de explicar. Entonces la siguiente sería, ¿qué quiero enseñarle? Quiero enseñarle que los amamos por igual, que no tiene por qué sentirse inseguro. Nosotros vamos a estar siempre para él, independientemente de que a veces no podamos darle el 100% de nuestra atención, porque obviamente pueden surgir situaciones que no nos lo permitan. Y el cómo es también muy importante, porque no solamente es pensarlo, ya está resuelto, ¿no? Ya, porque yo lo analicé y lo reflexioné ya, sino que cómo se lo voy a explicar a un niño de, digamos que tiene 6 años, dependiendo de su desarrollo. Es bueno, lo apapacho, ¿sabes qué? Marco, en este caso, dedícate a la niña, dale su tiempo, atiéndela, y yo le doy el tiempo debido a Alex, porque los niños, hay que recordar que son niños. Y a un niño de 6 años no me le voy a poner a explicar, es que nos amamos por igual, pase lo que pase, tienes que entenderlo, porque no necesariamente lo va a entender, porque no tiene la maduración mental, porque a veces nosotros como adultos no podemos entender que nuestros amigos o nuestra mamá o nuestros novios quieran otras personas. Ahora imagínense a un niño de 6 años sin toda esta experiencia y sin todo este desarrollo emocional que lo entienda. Entonces, ¿qué haces? Pues lo apapachas, le das un debido tiempo para que esas inseguridades a través de acciones se vean reforzadas, aplacadas, porque reforzar una inseguridad, sí. Pues no, aplacadas, llenamos necesidades. Estas 3 preguntas nos ayudan, ya como lo hemos estado platicando, no solamente con la crianza, sino en general. Acuérdense, es el por qué quiero enseñar y cómo lo voy a enseñar o cómo voy a actuar en determinada circunstancia. Entonces, una vez que nosotros tenemos más en cuenta estas 3 preguntas, ya podemos guiar y tener una intención con los aprendizajes, con la enseñanza y con el trato de nuestros hijos en general y con las personas, ¿no? Y al final creo que también sí es muy importante recordar que no va a ser siempre tan sencillo como en el ejemplo, ¿no? O sea, tanto que nos costó mucho trabajo encontrar un ejemplo que fuera como sencillo para explicar las 3 fases, porque al final pues los niños son complejos, o sea, somos humanos y los niños son como, a veces no nos acordamos de lo que es ser niños o nos hemos olvidado muchas cosas de ser niños, entonces es muy complejo. Si tratar con un adulto es complejo, yo creo que también tratar con un niño que justamente no te puede decir, ¿no? Oye, me está doliendo esto, ¿no? O que muchas veces sí te lo dice y no lo entendemos, pero bueno, eso tiene mucho que ver como con comunicación. Es que yo creo que en general tenemos muy reprimido todo el tema emocional, sean niños y adultos, o sea, vemos también, o sea, es que es parte de cómo vemos a la infancia, ¿no? La infancia se le ve como muy, es que son tan sentimentales, o sea, es que sus berrinches, o sea, de nada sirve, porque en general tenemos tan profunda esta idea de que ser emotivo o tener emociones, reacciones naturales está mal, porque al final de cuentas también de eso se trata ser adulto. O sea, aparte de ser adulto en la idea colectiva, no puedes estar de llorón, o sea, no, o sea, ¿cómo es que te estás estresando por tanto? ¿Cómo es que te sientes triste? ¿Cómo es que existe la depresión? O sea, no puede existir la depresión porque somos adultos. O sea, en general yo creo que es más un tema, eso es un tema más social, más colectivo, que se ve reflejado, como ya lo habíamos comentado. Y pues los niños, como nosotros, tienen, o sea, son súper complejos. Sí, o sea, el punto es que sea niño y que tenga mucho menos poder que tú, hace más fácil que tú puedas reprimir esas cosas a través de violencia, a través de aislarlo y a través de muchas de estas otras cosas pragmáticas de, bueno, ya deja de hacerlo, o sea, deja de hacerlo ya. Eres niño, entonces puedo controlar más fácil eso que en un adulto. En los adultos ya es mucho más compleja esta forma horrible de dominación.
Pero yo creo que más tiene más que ver con eso. O sea, en general no somos tolerantes, no somos conscientes de la complejidad emocional que todos cargamos. Y pues es un punto muy importante a reflexionar, ¿no? Y el diálogo. O sea, creo que también es algo que perdemos en muchos casos porque justamente estamos acostumbrados a un mundo de adultos. Estamos acostumbrados a que el mundo esté adaptado a las necesidades de los adultos y obviamente no está adaptado a las necesidades de los niños. Entonces creemos que justo todo lo vamos a poder resolver a partir de los mecanismos que ya hemos aprendido, ¿no? O sea, que son como la intimidación o cosas así y que cosas que aprendemos desde niños. Y al final eso entre niños igual y sería mucho más sencillo. O sea, nosotros, a mí me sorprende mucho cuando veo resolver a los niños las cosas, ¿no? O cuando les preguntan cosas a los niños y sus soluciones son como extremadamente lógicas, ¿no? Es como, ¿tienes un problema? Pues pregúntale. No sé, es que no sé esto, pues pregúntalo, ¿no? Y entonces, y como adultos estamos acostumbrados a hacerlos mucho más complejos los problemas. Entonces, el hecho de que nosotros no estemos acostumbrados a ver las cosas como las ven los niños también hace que haya como un choque, ¿no? Y entonces en el diálogo puede romperse y nosotros recurrir a otras técnicas que lo que van a hacer va a ser hacer al niño más adulto en lugar de nosotros tratar de entender su experiencia como niño, ¿no? Entonces tratamos de hacer que los niños sean, o sea, crezcan, ¿no? O sea, que sean como, pues sí, o sea, que se comporten como adultos cuando en realidad no son adultos y no tendrían por qué comportarse como adultos. Entonces... Pues es que otra vez es la expectativa de cómo una persona tiene que comportarse. Entonces el diálogo hay que entenderlo con un niño, ¿no? O sea, al final es eso, o sea, no esperemos que el diálogo sea como con un adulto, porque al final no estamos hablando con un adulto. Sí, e incluso lo dice el libro y lo van a encontrar en cualquier otro libro, en cualquier conferencia de expertos en infancias, que, o sea, no se trata de un manual. Y el mismo libro dice, no hay disciplina de talla única. Entonces, siempre un niño va a ser un individuo diferente al resto. Entonces, hay que quitarnos ese chip de que, ay, este método funciona. Y ya, lo voy a usar porque funciona, ¿no? Hay que reconocer la diversidad y que está bien no ser como todos y está bien educar de diferentes formas y reconocer esa diferencia para poder para poder tener una experiencia de disciplina más empática, más padre, ¿no? Porque al final de cuentas la disciplina también tiene que ser un aprendizaje de ambos lados. Como ya habíamos hablado también, o sea, no se trata de que yo le voy a enseñar y ya, sino que es un proceso en el que estamos inmersos los dos y que debe de ser fructífero para los dos. También la crianza trata de una conexión y un vínculo con tus hijos, entonces debe de ser un proceso rodeado de amor y de cosas bonitas y hermosas. Ella al final de este capítulo nos habla de que como padres deberíamos de tener una filosofía disciplinaria. Esta tiene que ser adaptada a nuestro hijo y a sus necesidades. No cuenta si tienes 2 hijos por igual, no, a cada uno es su filosofía disciplinaria. O a lo mejor sí como padre como que general, ¿no? Pero bueno, tienes que tener una. Entonces el libro nos deja estos cuestionamientos para que podamos concretarla de alguna manera. Se los voy a dejar en pantalla. Primera, cuento con una filosofía disciplinaria, como habíamos dicho, tengo un piloto automático o realmente estoy haciendo algo de forma consciente, y si es de forma consciente, realmente estoy pensando a un objetivo no solamente a corto plazo, sino a largo plazo en beneficio de mis hijos. La siguiente, lo que estoy haciendo funciona. Si ya la tienes, ¿qué tal te va? ¿No? Solamente tú vas a saber si estás llegando a ese objetivo. Me siento bien con lo que estoy haciendo. También es muy importante porque, como ya se los he platicado, como padre sientes mucha presión a veces de muchas personas. Entonces a lo mejor terminas haciendo algo en lo que tú no crees o que te sientes incómodo con. Entonces, es importante que tú creas en lo que estás haciendo independientemente de la presión social o de la presión de quien tú quieras, porque solamente así podría funcionar. O sea, yo creo que no hay que responderle a nadie. Tú conoces a tu hijo, tú conoces el objetivo como papá, entonces tienes que sentirte bien para que el niño también se pueda sentir bien. Y justo es la pregunta que sigue, ¿se sienten bien mis hijos al respecto? Con todas las técnicas que la forma en la que los estoy educando
parece que ellos están de acuerdo, los veo más enojados, los veo más tristes, los veo más contentos, sí está funcionando para llevar una relación mucho más armoniosa con mis hijos, pues vas bien. Me siento bien con los mensajes que transmito a mis hijos, tiene que ver con la congruencia, ¿no? De que tú creas en lo que haces y de que al final de cuentas lo que estés enseñando yo creo que les beneficie de algún modo. Digo, de nada sirve si tú hasta estas preguntas estuviste bien, pero al final de cuentas no te sientes a gusto. A lo mejor le estabas enseñando que por ser niña no jugaba fútbol, ¿no? Y una vez que llegas a este cuestionamiento dices, ay, bueno, ahora pensándolo bien, no sé si me siento bien con ese mensaje, ¿no? Hay que replantearnos mucho esta pregunta, porque normalmente sí, nuestras acciones como padres, a final de cuentas, siempre están, pues sí, a la mira de todos, y a veces hacemos cosas nada más porque los otros no nos critiquen, ¿no? Es que son preguntas muy complejas, o sea, en realidad, o sea, parecen muy simples, pero en realidad yo creo que en la práctica, o sea, responder realmente esas preguntas es bien complejo, es muy denso y es en analizar toda la relación que tienen con sus hijos. ¿Hasta qué punto se parece mi enfoque al de tus padres? ¡Ah! Sí, yo creo que esta también nos mueve mucho a todos, porque como decíamos, o sea, hay que pensarlo no solamente con hijos, sino en nuestras relaciones interpersonales. Mi enfoque ha hecho que alguna vez mis hijos se hayan disculpado de una forma sincera. Pues a ella cada quien, ¿no? A ella le moverá sus cosas. Yo he visto muchos ejemplos de los que tendemos a presionar a los niños por disculparse y o sea, nos importa más que lo haga a realmente la profundidad del por qué lo estaba haciendo, si solamente lo hizo por complacerte o porque de verdad lo haya entendido, ¿no? Y me permite esto asumir responsabilidades y pedir perdón por mis propias acciones. Esta me encanta porque también yo creo que es muy importante, si tú vas a ser padre, eres madre, que tus hijos sepan que eres humano, ¿no? Creo que la relación con tus hijos también se trata de confianza de ambos lados, ¿no? No se trata de que tú confíes en mí, tú dime todo y yo soy tu zona segura, pero al mismo tiempo, con mi ejemplo, te enseño lo contrario, porque a lo mejor no somos tan abiertos, nosotros no les confiamos nuestras cosas, o sea, simplemente no es una relación bilateral y ellos lo notan a final de cuentas, ¿no? O sea, no podemos ser contradictorios en el te estoy diciendo algo, pero con mis acciones estoy demostrando lo contrario. Entonces es parte de reconocer nuestra humanidad, que no somos seres perfectos, no somos un dios a quien idolatrar y a quien seguir, sino que como ellos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo en la vida y está bien errar y podemos aprender las cosas juntos, ¿no? Esta me gusta mucho en particular a mí. Y creo que de hecho es uno de los grandes shocks cuando creces. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí al menos me pasó mucho que justamente como que en cuanto vas creciendo de pronto ves los errores, ¿no? O sea, que al final pues que tus padres no son perfectos. Y entonces es como, muchas veces es un shock, ¿no? Muy fuerte decir, esta persona en la que yo confiaba todo y que creía que era perfecta y que no se equivocaba y que todos sus consejos eran excelentes, de pronto es como, en realidad igual y sus consejos no eran tan buenos o igual y en esta situación se equivocó o pudo haber hecho las cosas diferente. Y entonces creo que ser sinceros con tus hijos y aceptar también que te puedes equivocar y que al aceptar que te puedes equivocar también estás aceptando la responsabilidad cuando te equivocas, implica que tus hijos entonces van a tener menos ese shock y que creo que es una de las grandes como rupturas que tienes en la adolescencia, ¿no? O sea, como muchas veces por eso empieza como esta rebeldía así como tan fuerte. No solamente es una búsqueda de identidad, sino es darte cuenta de que muchas de las cosas que tenías por sentado o que dabas por sentado pues no son reales, ¿no? O sea, como el hecho de que tus papás sean perfectos. Entonces, como no son perfectos, entonces ya no les voy a hacer caso, ¿no? Entonces creo que hacer esta distinción entre todos nos podemos equivocar y yo como padre me puedo equivocar, pero eso no significa que pues no te quita toda la carga afectiva y toda la carga de sabiduría que puedes darle a tus la hijos. experiencia. Ajá. O sea, las experiencias, o sea, al final es como, yo me puedo equivocar, pero eso no significa que no debas de escuchar, ¿no? O sea,
el que me pueda equivocar significa que voy aprendiendo también, pero al final siempre tengo más experiencia de la que tú has pasado y puedes escuchar mis consejos y puedes aprender también de mí, así como yo aprendo de estar contigo. O sea, yo creo mucho en eso, justamente porque si, digamos, yo me planteo como alguien súper perfecto, ¿no? En cierto ámbito, ¿no? A lo mejor en calificaciones y decirle a Alex, no, pues yo siempre tuve 10, ¿eh? O sea, yo fui de excelencia académica. Y, o sea, si Alex en algún momento se tiene ese debate, ¿no? Está en la adolescencia y se da cuenta de que tener 10 no lo es todo en la vida y no es lo más importante. No va a venir a decirme a mí, oye mamá, ¿qué crees? Estoy pensando estas cosas. O sea, no, al contrario, como yo soy alguien casi inerte con esta situación, soy perfecto, pues entonces, no sé, es que no sé cómo explicarlo. O sea, siento que va a haber una ruptura en la confianza también, ¿no? ajá, o sea, justamente en eso. O sea, ¿qué confianza le puedes tener a alguien que es perfecto, ¿no? En cierto tema. Si tú tienes este conflicto emocional en cierto tema, por ejemplo en la sexualidad, que es un tema que todos pasamos, ¿cómo vas a ir a decirle tus errores o tus conflictos a alguien perfecto? Cuando ese ser perfecto siempre te está juzgando de alguna forma. Entonces yo creo que yo tengo mucho esa idea de que es súper importante tener esta relación de confianza con sus hijos, porque a lo mejor pueden aprender más de ti con tus experiencias y tus consejos ya no son vacíos. O sea, si tú le dices no porque eres muy joven, ya tiene un significado el, bueno, te voy a contar mi historia y chalala, y a lo mejor dice, ya entendí, no tiene sentido, a que digas, pues, ¿cómo que no? ¿Por qué no? O sea, vas a ver, ¿cómo no? Yo voy a hacerlo, vas a ver que sí, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Será Diana. Entonces, sí, por eso me gusta mucho esta última pregunta. Creo que, y insisto, es en general en la vida hay que aprender a reconocer en el otro que nadie es perfecto, siempre nos vamos a estar equivocando, y me gusta mucho esta aceptación que tenemos con el, bueno, puedo decir algo ahorita y mañana puede cambiar y está bien, ¿no? Las cosas cambian, como Mercedes Sosa dice, y está bien y aprendemos de ello y nos hace mejores personas, ¿no? Yo también amo los errores y amo los fracasos y amo todo esto, porque solamente así sabemos que estamos avanzando hacia algún lugar. Bueno, con esta reflexión yo creo que ya damos por finalizado. Este video va a durar mucho y me vale, porque es muy especial y porque todo en él vale la pena muchísimo. Entonces, si se quedaron hasta este punto, esperamos que les haya gustado mucho. ¿Y quieres decir algo antes de despedirnos, Eli? Pues no, nada, a mí también me gustó mucho la discusión, siempre me gusta mucho discutir con Diana. Muchas gracias por invitarme y pues espero que les haya gustado, espero que se suscriban al canal, que comenten sus dudas, sus preguntas, si no están de acuerdo con lo que dijimos aquí, pues también díganos. Y espero que nos veamos después también. Sí. Ay, espero tener muchas más de estas discusiones, porque yo amo discutir. Mucho. Y con mentes tan inteligentes como Eli. O sea, Eli es de las personas y de las mentes más poderosas e inteligentes que conozco, y por eso me emocionó mucho que aceptara hacer el video. Estoy muy contenta con eso, muy feliz. Y pues muchas gracias por haber aceptado. O sea, para mí significa mucho con este proyecto que tengo y como a nivel personal. Y pues mucho amor. Así, entonces, muchas gracias por quedarse. Ya saben, ya lo dijo Eli. Si les gustó, denle manita arriba, suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente sábado. Bye.